Paishapa, Ñandeyara Tabendero Basa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos. Seguimos con la tercera categoría gramatical. Agüerupemeko árape, poteimbo epu, ñeteba. Hoy les traigo la sexta lección, verbo y su clasificación. Ñeteba, ñeteba significa verbo. Ñeteba, ñe'e ohechaukáva, mba'épa oiko, mba'éichapa oĩ, ha mba'épa oñandu pe oñe'ẽvahína. Verbo es la palabra que indica acción, estado o pasión. Yaguereko, ñeteba. Ñeteba dice verbo. Se clasifica en tres. 1. Oñemosunsu rupi. Oñemosunsu rupi significa según su conjugación. Según su conjugación se divide en dos. Ñe'eteba te'e, teracuera. Ñe'eteba te'e, propios. Teracuera, predicados pronominales. 2. Heko ambuerupi. Heko ambuerupi significa según su variabilidad. Según su variabilidad se divide en 4. Hekoyoyaba, regulares. Hekoyoyaɨva, irregulares. Oimbaɨva, defectivos. Iyabateĩva, unipersonales. Y la tercera, hembiaporupi. Hembiaporupi significa según su acción. Según su acción se divide en 2. Oporombohasaba, transitivo. Oporombohasaɨva, intransitivo. Así aprendimos hoy ñeteba, verbo. Aprendimos el concepto y la clasificación. Peisha ñaguajehu'ãme ko mbo'epy poteĩ. Llegamos hoy al final de esta lección, reiterando que los contenidos de los mismos iremos desarrollando una vez terminadas las categorías gramaticales, así como les dije la vez pasada. Gracias a todos, suerte, bendiciones, Yayosha bebé.